Muy buenas noches con todos los participantes. Hemos abierto nuestra aula virtual. Les damos la bienvenida. Estamos dentro del segundo curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha. En breve vamos a iniciar con la conferencia, no sin antes compartir con ustedes importantes indicaciones. Por favor, tome en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Por lo tanto, les recomendamos conectarse a una red Wi-Fi estable para que su señal sea aún de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de las pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o comentarios al speaker. Les queremos recomendar que si desean consultar las charlas que se ofrecen durante estos cursos, ustedes pueden suscribirse al canal YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Todas las conferencias se encuentran ahí. Este es el segundo curso de Educación Médica Continua, mismo que cuenta con el aval universitario de la Universidad de las Américas. El día de hoy invitamos al moderador de la noche, al doctor Bolívar Sáenz. Doctor Bolívar, bienvenido. Buenas noches, es un placer tenerles otra vez una noche más en esta pandemia donde nos hemos confinado a aprender, a estudiar, y es un honor para la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología tener la presencia de ustedes en un tema tan importante como este. Vamos a hablar de algo muy difícil muchas veces de tratar. No sabemos si los neumólogos, los cardiólogos o quién tiene que tratar esto, pero es un limbo que vamos a desarrollar. El tema es el diagnóstico y la evaluación del riesgo de la hipertensión arterial pulmonar. Y nada más y nada menos, pues tengo el honor y el placer de presentar a mi querido colega, pues el doctor Luis Miguel Guerrero. Él es un médico cardiólogo que hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Central del Ecuador y cursó sus estudios de cardiología en la Universidad de San Paulo y se especializó en el Hospital de San Paulo en la unidad de trasplantes cardíaco y hizo su especialidad en insuficiencia cardíaca. Al momento él es médico especialista del Hospital Carlos Andrade Marín. Le dejo la palabra al doctor Guerrero. Siéntanse libres de hacer las preguntas y que tengan todos una muy buena noche. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Bolívar, por la presentación. Muchas gracias a todos los presentes. Hoy tengo el gusto de presentar un tema, como menciona el doctor Bolívar, a veces un tema complicado y cuyo manejo es multidisciplinario. Deben entrar cardiólogos, deben entrar reumatólogos, deben entrar neumólogos, y es el diagnóstico y evaluación de riesgo de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí se está viendo la presentación? ¿Me ve? Sí, doctor. Muchas gracias. Entonces, la hipertensión pulmonar es el resultado de múltiples eventos y múltiples patologías que desembocan en un aumento de la resistencia vascular pulmonar. De manera general, la presión arterial pulmonar media es de 14 más menos 3 milímetros de mercurio. Clásicamente llamamos a hipertensión pulmonar cuando tenemos una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Sin embargo, esta definición clásica de la hipertensión pulmonar fue puesta en discusión en el sexto Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar, en donde en vista de los últimos artículos y publicaciones en donde pacientes con presión arterial pulmonar media limítrofes entre 21 y 24 ya tienen un riesgo aumentado del desarrollo de hipertensión pulmonar, y donde tal vez en este grupo de pacientes sea ya correcto hacer un seguimiento más cercano, ellos cambiaron la definición de hipertensión pulmonar para pacientes que ya tienen una presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, principalmente cuando asociado a esclerosis sistémica. La presión de oclusión de la arteria pulmonar que podemos medir a través del catéter de Sondance fisiológicamente va a equivaler a la presión de relajamiento del ventrículo izquierdo.
Esta presión, cuando aumentada, es decir, con valores mayores a 15 milímetros de mercurio, nos va a sugerir una patología ventricular izquierda con un componente de hipertensión pulmonar postcapilar. Cuando igual o menor a 15 milímetros de mercurio, hablaremos de un componente precapilar de la hipertensión pulmonar. Con los parámetros que les he mencionado en las dos diapositivas anteriores, la Sociedad Europea de Cardiología, conjuntamente con la Sociedad Europea Respiratoria, definen la hipertensión pulmonar como presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Hablaremos de hipertensión pulmonar precapilar cuando tenemos una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 con una presión de oclusión de la arteria pulmonar menor o igual a 15 milímetros de mercurio. En este grupo precapilar estarán agrupadas las hipertensiones pulmonares del grupo 1, 3, 4 y 5. Hablaremos de hipertensión pulmonar postcapilar cuando tengamos una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, pero con una presión de oclusión de la arteria pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio. En este grupo estará principalmente la hipertensión pulmonar del tipo 2, es decir, asociada a cardiopatía izquierda. Podemos hablar de hipertensión pulmonar postcapilar aislada, cuando además de los parámetros propios de la hipertensión pulmonar postcapilar, tenemos un gradiente transpulmonar menor a 7 milímetros de mercurio o una resistencia vascular pulmonar menor o igual a 3 unidades Woods. Hablaremos de una hipertensión pulmonar pre- y postcapilar cuando tengamos un gradiente transpulmonar mayor o igual a 7 milímetros de mercurio con una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Woods. Como les dije, la diferencia entre la definición que fue adoptada en el sexto simposio mundial y último de hipertensión pulmonar fue que ellos ya bajan la presión de la arteria pulmonar media a más de 20 para considerar como hipertensión pulmonar. La clasificación clínica de la hipertensión pulmonar busca agrupar en 5 categorías diversas patologías que causan hipertensión pulmonar en base a la forma de presentación, a sus características hemodinámicas, a la evolución de la enfermedad y a las posibles formas de tratamiento. Así tenemos en el grupo 1 hipertensión arterial pulmonar, grupo 2 hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca izquierda, grupo 3, hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar o hipoxia, grupo 4, hipertensión pulmonar por tromboembolismo pulmonar crónico, y grupo 5, hipertensión pulmonar por mecanismos multifactoriales desconocidos. Ahora sí, entrando de lleno al tema de nuestra presentación, la hipertensión arterial pulmonar, como les dije, constituye el grupo 1 de las hipertensiones pulmonares. Se trata de una enfermedad grave en donde hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar sostenido en el área precapilar, y para su diagnóstico, en parámetros hemodinámicos, debemos tener una presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, conjuntamente con una presión de oclusión de la arteria pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio, cuando ya se han descartado otras patologías de hipertensión pulmonar precapilar, como son las del grupo 3 y las del grupo 4. A su vez, la hipertensión arterial pulmonar se divide en idiopática hereditaria, inducida por drogas o toxinas, asociada a enfermedades del tejido conectivo, infecciones por HIV, hipertensión portal, enfermedades congénitas cardíacas e hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Epidemiológicamente, la hipertensión arterial pulmonar no existe un registro en Latinoamérica de todos los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, de registros realizados principalmente en Europa y en Estados Unidos, principalmente en Francia y Escocia, vemos que tienen una incidencia de entre 2.5 a 7.1 casos por el millón y una prevalencia de 5 a 52 casos por el millón de adultos. Entre las etiologías de la hipertensión arterial pulmonar, vamos a ver que en los diferentes registros, entre el 45 y 50% corresponden a hipertensión arterial pulmonar hereditaria, y entre el 45 y el 50% igual a hipertensión arterial pulmonar idiopática. El resto del porcentaje corresponde a hipertensión arterial pulmonar asociada, donde la más común es asociada a enfermedades del tejido conectivo, seguida por
a enfermedades asociadas a cardiopatías congénitas. De las patologías asociadas a enfermedades del tejido conectivo, la más común es la esclerodermia. Entre la hipertensión arterial pulmonar, de manera general, afecta principalmente a adultos en edad productiva. Hemos visto un envejecimiento de los registros más antiguos, como el registro Niche de 1987, en donde la edad promedio de presentación fue 36 años, versus registros más modernos, como el registro Ribel, en donde vemos que tiene una edad entre 51 a 55 años. Es más común en mujeres que en varones, con una relación de 3:1. En los pacientes pediátricos, la edad promedio de diagnóstico fue a los 7 años y no se encontró una diferencia entre hombres y mujeres. En el Ecuador no existe un registro oficial de pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, de datos obtenidos del Instituto de Estadísticas y Censos, vemos que hay una prevalencia de 7,86 casos por el millón de habitantes en nuestro país. A nivel histopatológico, la hipertensión arterial pulmonar afecta predominantemente a las arterias pulmonares de pequeña resistencia, caracterizada por una hiperplasia de la íntima, una hipertrofia medial, una proliferación adventicia, una trombosis in situ e inflamación. La arteriopatía proxiforme, que se caracteriza por canales vasculares angioproliferativos de tipo capilar dentro de la luz de las arterias musculares pequeñas, es la lesión patognomónica de la hipertensión arterial pulmonar. La poscarga aumentada nivel del ventrículo derecho va a causar una hipertrofia ventricular derecha, la cual en un inicio puede ser una hipertrofia ventricular derecha adaptativa, pero con el tiempo evoluciona a una hipertrofia ventricular derecha no adaptativa. La hipertrofia ventricular derecha adaptativa se caracteriza por una hipertrofia concéntrica con escasa dilatación excéntrica y fibrosis, donde el ventrículo derecho mantiene un gasto cardíaco adecuado y las presiones de llenado no están elevadas. Ya en la hipertrofia ventricular derecha no adaptativa vamos a tener una dilatación excéntrica con abundante fibrosis, con pérdida de la morfología del ventrículo derecho, y con un gasto cardíaco disminuido y con presiones de llenado elevadas a nivel del ventrículo derecho. A nivel celular, existe un aumento de la glucólisis anaeróbica en la hipertrofia ventricular derecha no adaptativa y un aumento de la oxidación de ácidos grasos. Asimismo, existe un aumento de la estimulación simpática en la hipertrofia ventricular no adaptativa. En la hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas, en estos pacientes ellos desenvuelven de manera más tardía la hipertrofia ventricular derecha no adaptativa, pasando largos periodos en una hipertrofia ventricular derecha adaptativa. Sin embargo, otras etiologías como la hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedades del tejido conectivo, vamos a ver que tenemos una hipertrofia ventricular derecha mal adaptativa relativamente temprano, lo cual empeora el pronóstico de este grupo de pacientes y su calidad de vida. Entre la fisiopatología de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, vamos a ver que, en primer lugar, existe un desbalance entre las sustancias vasoconstrictoras, como son el convoxano, la endotelina y serotonina, que se encuentran aumentados en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, versus sustancias vasodilatadoras, como son la prostaciclina, el óxido nítrico y el polipéptido intestinal vasoactivo, lo cual va a promover la vasoconstricción en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. A nivel celular, hay cambios a nivel de múltiples vías. Tenemos una activación inapropiada de factores de transcripción con factor inducible de hipoxia, 1-alfa y factor nuclear de células activados. Tenemos disminución de la expresión de los canales de potasio dependientes de voltaje, aumento de la expresión de las proteínas antiapoptóticas y aumento de la expresión de los canales de calcio. Todas estas vías promueven la propagación del músculo liso. Finalmente, también se ha visto un desequilibrio entre la fisión y función mitocondrial que conduce a una fisión mitocondrial excesiva que también estimula la proliferación del músculo liso arterial pulmonar.
La fisiopatología, múltiples mecanismos han sido estudiados para desarrollar, que desarrollan hipertensión arterial pulmonar en busca de cortar estas vías para tratar esta patología. Es así que una de las primeras vías que tenemos es la vía de la endotelina, en donde la proendotelina se transforma en endotelina 1, la cual va a actuar sobre los receptores alfa y los receptores beta. Los receptores alfa son estimulantes y producen vasoconstricción y proliferación, mientras que el receptor beta es inhibidor. En los pacientes con hipertensión arterial pulmonar se ve aumentado el efecto alfa de la endotelina 1. El segundo mecanismo es el de la enzima óxido nítrico sintetasa, que a partir de la arginina produce óxido nítrico. El óxido nítrico tiene una acción vasodilatadora y antiproliferativa. La producción de óxido nítrico por las células endoteliales está disminuida en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. El tercer mecanismo es la disminución de la producción de prostaciclina por células endoteliales. Los niveles bajos de prostaciclina van a promover la vasoconstricción y la proliferación. Otro camino que ha venido siendo estudiado es el camino serotoninérgico, donde hay algunos medicamentos que están siendo utilizados, en el cual a partir de la presión de oxígeno disminuida, es decir, la hipoxia, o a partir de anorexígenos, se puede producir un aumento del transporte de serotonina con proliferación celular y fibrosis. Entre los síntomas que tenemos de la hipertensión arterial pulmonar son síntomas inespecíficos, los cuales principalmente van a estar caracterizados por una disnea de esfuerzo, debilidad, cansancio, y ya en fases más avanzadas vamos a tener síntomas y signos relacionados a la insuficiencia cardíaca derecha, como ascitis, hepatomegalia, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores. Debido a esta inespecificidad de los síntomas a nivel mundial, desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar se demora más o menos 2 años, lo cual lleva a un diagnóstico en fases más avanzadas de la enfermedad y compromete el inicio del tratamiento en fases más tempranas de la patología. La evaluación de los síntomas de la hipertensión arterial pulmonar se recomienda la utilización de esta escala, que es la escala de la Sociedad del Corazón de Nueva York, modificada por la OMS para pacientes con hipertensión pulmonar. Aquí tenemos clase funcional 1, cuando el paciente con hipertensión pulmonar no produce limitación para la actividad física. Clase funcional 2 son pacientes con hipertensión pulmonar con ligera limitación para la actividad física. Clase funcional 3, pacientes con hipertensión pulmonar que producen una marcada limitación de la actividad física. Y clase funcional 4, pacientes con hipertensión pulmonar con incapacidad para realizar cualquier actividad física sin síntomas o que tienen síntomas durante el reposo. Aunque subjetiva, esta escala ha mostrado ser un factor pronóstico fuerte en relación al manejo de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. En relación al diagnóstico, vamos a tener diversas herramientas que nos van a ayudar a suponer y a predecir la probabilidad de tener un paciente con hipertensión arterial pulmonar. Uno de estos es el electrocardiograma. El electrocardiograma, principalmente lo que vamos a encontrar son señales de sobrecarga de las cámaras derechas. Por ejemplo, podemos encontrar desvío del eje a la derecha, vamos a tener una P pulmonar, sobrecarga del ventrículo derecho, podemos tener bloqueo de rama derecha. Las arritmias más comunes encontradas en los pacientes con hipertensión pulmonar son fibrilación auricular y flúter auricular, los cuales cuando aparecen van a deteriorar la clase funcional de este grupo de pacientes. Se presentan este tipo de arritmias hasta el 26% de los pacientes en un seguimiento de 3 años. Un aspecto importante a mencionar es que hasta 13% de los electrocardiogramas de pacientes con hipertensión arterial pulmonar son informados como normales y un electrocardiograma normal no descarta hipertensión arterial pulmonar. Otra herramienta útil para la sospecha de hipertensión pulmonar es la radiografía de tórax, en donde vamos a ver principalmente un crecimiento de las cavidades derechas con un aumento del tronco de la pulmonar. Se dice que existe una fuerte correlación
entre la existencia de hipertensión pulmonar por la radiografía de tórax cuando tenemos un ramo derecho de la arteria pulmonar mayor a 16 milímetros y un ramo izquierdo mayor a 18 milímetros. La tomografía de tórax es otra herramienta útil en el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Nos va a permitir ver aumento de las cavidades derechas, así como dilatación del tronco de la pulmonar y de sus ramas izquierda y derecha. Cuando tenemos un diámetro mayor a 33.2 milímetros, tenemos más del 85% de sensibilidad de tener un paciente con hipertensión pulmonar. Otro de los parámetros que podemos tomar en cuenta es la relación arteria pulmonar aorta mayor a 1. El ecocardiograma es una herramienta muy útil ya que nos proporciona múltiples datos que están relacionados con la presencia de hipertensión arterial pulmonar, de hipertensión pulmonar en general. Podemos ver la presión sistólica de la arteria pulmonar, la velocidad de regurgitación tricuspidia, la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, la función del ventrículo derecho, el estado de los aparatos valvulares cardíacos, así como la dilatación y el aumento del área de las aurículas. Todos estos datos van a ser útiles en el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar. A través de la valoración del ecocardiograma podemos categorizar la probabilidad de tener hipertensión pulmonar en improbable, posible y probable. Hablaremos de hipertensión pulmonar improbable cuando tengamos una velocidad de regurgitación tricuspidia menor o igual a 2.8 milisegundos con una presión sistólica arteria pulmonar menor o igual a 36 milímetros de mercurio, sin otros señales de hipertensión pulmonar en el ecocardiograma. Hablaremos de hipertensión pulmonar posible cuando tengamos una velocidad de regurgitación menor o igual a 2.8 milisegundos con una presión sistólica arteria pulmonar menor o igual a 36 milímetros de mercurio, pero con otras señales ecocardiográficas que nos hagan suponer la existencia de hipertensión pulmonar. También hablaremos de hipertensión pulmonar posible cuando tengamos una velocidad de regurgitación tricuspidia de 2.9 a 3.4 metros sobre segundo con una presión sistólica arteria pulmonar de 37 a 50 milímetros de mercurio, con o sin variables adicionales. Y a una hipertensión pulmonar probable cuando tengamos una velocidad de regurgitación mayor a 3.4 metros sobre segundo con una presión sistólica arteria pulmonar mayor a 50 milímetros de mercurio. A partir de esta categorización en improbable, posible y probable, nosotros podremos establecer el seguimiento y los exámenes adicionales que deberemos realizar en este grupo de pacientes. Así, por ejemplo, si tenemos una hipertensión pulmonar improbable por ecocardiograma en un paciente sin síntomas, no necesitaremos un seguimiento adicional. Y así tenemos un paciente con hipertensión pulmonar improbable con síntomas y enfermedades concomitantes o factores de riesgo relacionados a la existencia de hipertensión arterial pulmonar, deberemos realizar seguimiento ecocardiográfico. Si tenemos un paciente con hipertensión pulmonar improbable con síntomas y ausencia de enfermedades asociadas o factores de riesgo del grupo 1, deberemos buscar otra causa para los síntomas que está presentando nuestro paciente. Tenemos un paciente con hipertensión pulmonar posible, sin síntomas y ausencia de factores de riesgo para hipertensión arterial pulmonar, deberemos realizar un seguimiento ecocardiográfico. Ya si tenemos una hipertensión pulmonar posible con síntomas y enfermedades relacionadas a hipertensión arterial pulmonar, puede considerarse la realización de cateterismo cardíaco derecho. Cuando tenemos un paciente con hipertensión pulmonar posible, con síntomas y sin enfermedades asociadas, pero estos síntomas son por lo menos moderados, debería considerarse la realización de cateterismo cardíaco derecho. Ya para pacientes con hipertensión pulmonar probable se recomienda discutir la posibilidad de realización de cateterismo cardíaco derecho. Entre las señales adicionales que podemos encontrar en el ecocardiograma están la relación dimensión ventrículo derecho, ventrículo izquierdo basal mayor a 1, un aplanamiento del septo interventricular, un tiempo de aceleración del Doppler del tracto de salida del ventrículo derecho menor a 105 milisegundos, una velocidad de regurgitación pulmonar en protodiástole mayor a 2.2 metros sobre segundo, un diámetro de la arteria pulmonar mayor a 25 milímetros, un diámetro de la vena cava inferior mayor a 21 milímetros y un área de la aurícula derecha mayor a 18 centímetros cuadrados.
El cateterismo derecho continúa siendo el gold estándar en el diagnóstico de hipertensión pulmonar y debe ser realizado en todo paciente que se va a diagnosticar de hipertensión arterial pulmonar. Nos permite, como ya les mencioné anteriormente, especificar una hipertensión pulmonar precapilar de una postcapilar, además de que nos permite realizar pruebas especiales como el test de vasorreactividad, la prueba de volumen y la medición con nitroprusiato para establecer correctamente el diagnóstico y decidir medidas terapéuticas en estos pacientes. Las indicaciones de realización de cateterismo derecho por la Sociedad Europea de Cardiología son: se recomienda cateterismo cardíaco derecho para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar y respaldar las decisiones terapéuticas. Puede considerar el cateterismo cardíaco derecho en hipertensión arterial pulmonar para monitorizar el efecto del tratamiento farmacológico. Se recomienda el cateterismo cardíaco derecho para pacientes con cortocircuitos cardíacos congénitos para decidir si debemos corregirlos o no. Y cuando la medición de la presión de oclusión de la arteria pulmonar no es fiable, se puede realizar medición directa de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo a través de cateterismo cardíaco izquierdo. En el algoritmo de diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar vamos a ver que si tenemos un paciente con síntomas, signos de historia que indiquen hipertensión pulmonar, debemos realizar primero una evaluación con una prueba no invasiva, la que recomienda la Sociedad Europea de Cardiología es la realización de un ecocardiograma transtorácico. Si el ecocardiograma transtorácico nos da como posible la existencia de hipertensión pulmonar, tenemos que primero considerar las causas más comunes de hipertensión pulmonar. En este caso, hipertensión pulmonar del grupo 2 asociado a cardiopatía izquierda o del grupo 3 asociado a enfermedades pulmonares o hipoxia. Para esto tendremos que realizar una adecuada historia clínica, verificar bien los síntomas, realizar un electrocardiograma, radiografía de tórax, espirometría, verificar los otros datos que encontramos en el eco transtorácico para descartar o confirmar la hipertensión pulmonar asociada al grupo 2, grupo 3. Si hemos descartado una hipertensión pulmonar asociada al grupo 2 o grupo 3, deberemos realizar una cintilografía, ventilación, perfusión para descartar una hipertensión pulmonar del grupo 4, es decir, asociada a tromboembolismo pulmonar crónico. Si a partir de este examen descartamos hipertensión pulmonar del tipo 4, ya deberemos realizar un cateterismo cardíaco derecho, el cual nos permitirá primero definir correctamente la presión arterial pulmonar media y verificar si esta hipertensión pulmonar es pre o postcapilar. Si se trata de una hipertensión pulmonar precapilar mismo, una vez que hemos descartado las causas más comunes de hipertensión pulmonar precapilar, como son de grupo 3 o grupo 4, tendremos que confirmaremos el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar y realizaremos pruebas diagnósticas para descartar las posibles etiologías de esta hipertensión arterial pulmonar. Podemos realizar pruebas autoinmunes, verificación de pruebas del HIV, ecotranstorácico y transesofágico en busca de buscar cardiopatías congénitas, entre otras. Como podemos ver, el camino para el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar no es un camino fácil, es un camino tortuoso en donde primero iremos descartando las patologías más comunes antes de llegar al diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Es por esto que, como les mencioné anteriormente, a nivel mundial este diagnóstico demora aproximadamente 2 años desde el inicio de síntomas y signos de los pacientes. Sin embargo, es un camino que tiene que ser recorrido en vista de que existen tratamientos específicos para la hipertensión arterial pulmonar, como los antagonistas de los receptores de endotelina, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, los estimuladores de la guanilato ciclasa, análogos de las prostaciclinas. Estos medicamentos han mostrado beneficio en morbimortalidad y también en calidad de vida. Es por eso que es necesario realizar todo este camino para poder dar un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. En relación a este problema del diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar, las OMS y las diversas sociedades a nivel mundial
han establecido recomendaciones para la construcción de centros o clínicas específicas para el tratamiento, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de este grupo de pacientes. En relación a la evaluación de la gravedad de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, vamos a ver que vamos a tener factores clínicos de imagen y hemodinámicos que nos van a dar una evaluación de la gravedad en este grupo de pacientes. En relación a los parámetros hemodinámicos, vamos a ver que la presión de la aurícula derecha, el índice cardíaco y la saturación venosa central son los factores que más relación tienen con la gravedad de la hipertensión pulmonar. En relación a la evaluación clínica de la gravedad, el uso de la escala de clase funcional por la OMS continúa siendo un predictor potente en relación a la gravedad de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, mismo pese a su subjetividad. En este estudio, que fue publicado en el 2013 con datos obtenidos a partir del estudio del registro RIBEL, en donde se siguieron 982 pacientes que entraron a este registro en clase funcional 3 por un seguimiento de 3 años, se vio claramente que los pacientes que mantuvieron o se deterioraron su clase funcional durante el seguimiento tuvieron mayor mortalidad en relación a pacientes que mejoraron la clase funcional durante el seguimiento. Todo esto con evidencia estadísticamente significativa, lo cual refuerza la necesidad de evaluar clínicamente utilizando la escala de clase funcional de la OMS en pacientes con el seguimiento ambulatorio con hipertensión arterial pulmonar. En relación a los exámenes de imagen que pueden ser utilizados en la evaluación de la gravedad, tenemos el eco transtorácico y la resonancia magnética cardíaca. En el eco transtorácico vamos a ver que, como se vio en este estudio donde se analizó mortalidad y el resultado compuesto de mortalidad más densidad de trasplante, los parámetros que más relación tuvieron con la supervivencia de los pacientes fue el área de la aurícula derecha y la presencia de derrame pericárdico. A partir de este estudio y de otros estudios relacionados, se estableció que lo más importante en relación al pronóstico va a ser el área de la aurícula derecha, la función del ventrículo derecho, la presencia de insuficiencia tricuspide y la presencia de derrame pericárdico. Un aspecto importante es que para la evaluación pronóstica de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, la presión sistólica de arteria pulmonar no tiene una correlación pronóstica, es decir, si nosotros tenemos durante el seguimiento una presión sistólica arterial pulmonar que mejora, no necesariamente ha mejorado la evolución de la enfermedad en nuestro paciente. Asimismo, si aumenta, no necesariamente se ha deteriorado la evolución de la patología en nuestro paciente. Otro de los exámenes útiles a nivel de imagen para la evaluación de la gravedad de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar es la resonancia magnética cardíaca, la cual nos permite evaluar de mejor manera la función ventricular derecha, verificar tanto la fracción de eyección del ventrículo derecho, así como las cavidades derechas, lo cual nos ayuda en el pronóstico de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. En el registro RIBEL publicado en el 2012, donde se analizó datos de 2.716 pacientes con hipertensión arterial pulmonar, se extrajo múltiples variables para verificar cuáles tenían un mejor pronóstico y cuáles deterioraban el pronóstico en este grupo de pacientes. Así se vio que cuando la hipertensión arterial pulmonar era de etiología hereditaria o idiopática o asociada a enfermedades del tejido conectivo, tuvo una peor evolución que los pacientes de otras etiologías de hipertensión arterial pulmonar. Otro marcador de mal pronóstico fue la presencia de insuficiencia renal, la presencia de varones mayores de 60 años, asimismo la clase funcional por la OMS tuvo un factor protector cuando el paciente se encontraba en clase funcional 1 y un factor deleterio cuando se encontraba en clase funcional 3 o 4. Asimismo, a nivel de los signos vitales, cuando el paciente tenía una presión sistólica sistémica menor a 110 milímetros de mercurio, tuvo un marcador de mal pronóstico, y también cuando el paciente tuvo más de 92 latidos por minuto.
En las pruebas funcionales, como el test de caminata de 6 minutos, si el paciente consiguió realizar más de 440 metros, tuvo un marcador de buen pronóstico, versus si alcanzó menos de 165 metros, tuvo un marcador de mal pronóstico. En relación al BNP, si el paciente tiene menos de 50, tuvo un marcador de buen pronóstico. Si tuvo más de 180, tuvo un marcador de mal pronóstico. A nivel del ecocardiograma, el parámetro que más impacto tuvo en la morbilidad de estos pacientes fue la presencia de derrame pericárdico. A nivel hemodinámico, la presencia de más de 32 unidades luz de resistencia vascular pulmonar. A partir de estos parámetros fue posible realizar una escala, una calculadora de riesgo para los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, que es esta escala que vemos aquí, que nos permite establecer el riesgo de nuestros pacientes en bajo, moderado, alto y muy alto riesgo. La Sociedad Europea de Cardiología recomienda realizar una evaluación del riesgo de nuestros pacientes según los datos que encontramos en esta tabla aquí, que son la presencia de signos clínicos de insuficiencia cardíaca directa, la velocidad de progresión de los síntomas, la presencia o no de síncope, la clase funcional por la OMS, el test de caminata de 6 minutos, el test de esfuerzo cardiopulmonar, la ergospirometría, en donde el valor más importante va a ser el VO2 pico menor a 15, será un paciente de bajo riesgo, un VO2 pico de 11 a 15 será un riesgo intermedio y un VO2 pico menor a 11 será un riesgo alto. A nivel de la concentración plasmática de NT-proBNP, si tenemos un NT-proBNP menor a 300 será un riesgo bajo, mientras que si tenemos un NT-proBNP mayor a 1400 será un riesgo alto. A nivel de imagen, principalmente la presencia o no de derrame pericárdico, y en los parámetros hemodinámicos veremos el índice cardíaco y la saturación venosa central y la presión de la aurícula derecha. Es importante la valoración del pronóstico en nuestros pacientes con hipertensión arterial pulmonar, ya que a partir del pronóstico que nosotros alcancemos, definiremos el seguimiento de estos pacientes. Es por eso que es una recomendación 1C por la Guía Europea de Hipertensión Pulmonar, la estratificación de la gravedad a través de esta escala que les indiqué. Para pacientes que se encuentren en riesgo bajo, se indica un seguimiento de 3 a 6 meses. Se considera pacientes estables cuando estos pacientes se encuentran en riesgo bajo, y a pacientes para riesgo intermedio o riesgo elevado se consideran pacientes inestables, y habrá que tener un seguimiento más cercano y una optimización del tratamiento siempre que posible en este grupo de pacientes. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado la presentación, y si tienen cualquier pregunta, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación tan brillante, doctor Guerrero. Siempre es un honor escucharte. Y este es un tema bastante árido, bastante complicado. Vamos a tratar de encaminar algunas preguntas que van a ser de utilidad para el grupo. Yo te quiero hacer una pregunta primero, y es una pregunta no tan técnica, sino una pregunta más práctica. ¿Quién debería comenzar el diagnóstico de hipertensión pulmonar? ¿Por cuánto has pasado en tu experiencia en el hospital o en el nuestro? ¿Debería ser el cardiólogo o debería ser el neumólogo? ¿Qué opinas? Es una pregunta bastante compleja y vamos a ver, las principales causas de hipertensión pulmonar son las del grupo 2 y las del grupo 3. Entonces, las del grupo 2, que tendrían que ver más directamente con nosotros los cardiólogos por una patología cardíaca izquierda, y las del grupo 3 son las más comunes de todas, que tendría que ver con el paciente con patología pulmonar o hipoxia. Entonces, en este grupo, yo pienso que debería ser un trabajo mutuo entre neumólogos y cardiólogos, porque el neumólogo, que se indica más en la parte pulmonar y todo, él va a ver características tanto en la radiografía de tórax como en la tomografía que pueden sugerir hipertensión pulmonar, pero para poder confirmar su sospecha va a necesitar de la realización de un ecocardiograma. Asimismo, nosotros en un paciente que viene con patología cardiovascular y presenta señales que nosotros vemos en la radiografía o en el eco,
de probabilidad de hipertensión pulmonar, vamos a tener que descartar la hipertensión pulmonar más común, que son las del grupo 3, y vamos a necesitar la ayuda de los neumólogos para la realización de espirometrías y otras pruebas que confirmen diagnóstico de neumopatía. Entonces creo que debería ser un trabajo conjunto entre neumólogos y cardiólogos para el diagnóstico de esta patología. Parece un poco básico lo que te voy a preguntar, pero es importante porque muchas veces hacemos o le damos al paciente que tenga demasiada burocracia para el diagnóstico. ¿Cómo haces tú la diferenciación del diagnóstico entre la hipertensión arterial pulmonar y la insuficiencia cardíaca de una forma clínica? Entre la mayoría de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca van a tener algún grado de hipertensión arterial, de hipertensión pulmonar, en este caso de hipertensión pulmonar del tipo 2. Entonces, principalmente vamos a valorar el grado de hipertensión pulmonar en relación a los síntomas y signos clínicos que nosotros tengamos de insuficiencia cardíaca derecha. Ahí vamos a encontrar éstasis yugular, reflejo hepatoyugular, edema de miembros inferiores, y cuando estos síntomas son mayores a los síntomas causados por una disfunción izquierda, podemos pensar que más bien el problema es que la cardiopatía causó una hipertensión pulmonar que ya está causando problemas a nivel del ventrículo derecho y que esto es lo que está deteriorando más aún los síntomas en nuestros pacientes. Obviamente, a través del ecocardiograma lograremos confirmar esta predicción y establecer las medidas para poder controlar estos síntomas. Una cosa importante que se debe mencionar, yo no mencioné porque está fuera del tratamiento mi presentación, es que para pacientes con hipertensión pulmonar del tipo 2, el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 no ha mostrado beneficio y más bien es deleterio en el pronóstico, porque muchas veces en la práctica clínica yo veo pacientes que tienen hipertensión pulmonar tipo 2 y que se les medicó con estos tratamientos. Entonces, no es lo ideal, no son útiles y no deberían ser utilizados en este grupo de pacientes. Excelente respuesta. A ver, y vamos un poquito a la practicidad, ¿no? Porque tú ves que hay una gran diferencia entre hacer un ecocardiograma y un cateterismo cardíaco, ¿no? Aquí te preguntan, dice, ¿se puede traspolar los valores de presión arterial pulmonar media, ecocardiograma y cateterismo cardíaco? El ecocardiograma es una herramienta para establecer la predicción de hipertensión pulmonar. A partir de esa predicción, que en realidad el dato más importante va a ser la velocidad de regurgitación tricuspidia, porque a través de este dato vamos a calcular la presión sistólica arterial pulmonar, que nos permite establecer la probabilidad de hipertensión pulmonar. Si el paciente tiene una velocidad de regurgitación tricuspidia baja y con una presión sistólica arterial pulmonar baja, probablemente el paciente no tiene hipertensión pulmonar y no necesitaremos ir para el cateterismo cardíaco derecho. Ya si tenemos una presión sistólica arterial pulmonar mayor a 50, tendremos que necesariamente estudiar a qué es lo que se debe esta hipertensión pulmonar. No necesariamente ir para el cateterismo cardíaco derecho. Tendremos que primero descartar que sea de hipertensión pulmonar tipo 2, hipertensión pulmonar tipo 3, como se le especificó en el algoritmo, antes de ir al cateterismo cardíaco derecho. Si bien nosotros quisiéramos saber exactamente la medición de la presión por cateterismo cardíaco derecho para estar seguros, no es lo más adecuado, ya que el cateterismo cardíaco derecho es un examen invasivo que no se hace en todos los lugares y que una vez que nosotros le pedimos tiene que ser en centros especializados para que se pueda hacer el test de vasoreactividad, el test de la medición con microprusiato, dependiendo de lo que nosotros queramos, para poder aprovechar este examen y ver, por ejemplo, el test de reactividad nos va a servir en pacientes con hipertensión arterial pulmonar para decidir el tratamiento inicial, que eso será presentado en la próxima charla, y la prueba con microprusiato nos servirá a nosotros los cardiólogos para ver si es reversible esa hipertensión pulmonar y, por ejemplo, decidir medidas más invasivas, como por ejemplo el trasplante cardíaco en pacientes. Claro, y por sobre todo el tratamiento de la hipertensión pulmonar es un tratamiento bastante costoso y muchas veces puede ser frustrante para nosotros, ¿no? Yo quería pedir al público
que tratemos de hacer preguntas más de tipo sobre el diagnóstico, porque tenemos otro módulo de tratamiento de hipertensión pulmonar que están llegando varias preguntas sobre el tratamiento. Vamos a guardar estas preguntas para el módulo del tratamiento de la hipertensión arterial. No abordar nada de tratamiento porque Sí, por eso como va a ser abordado en el próximo un módulo bastante grande, ¿no? Aquí te hace una pregunta que me pareció bastante interesante. Dice, ¿existen datos de una supuesta protección de pacientes con hipertensión pulmonar frente a la infección por COVID, ya que estamos de moda con el COVID, por una tendencia baja de receptores AC2 de estos pacientes? ¿Tienes alguna evidencia? O sea, ¿hay una evidencia clara con respecto a lo que te he preguntado? Es difícil realmente esa pregunta, pero lo que podemos decir es que la patología del COVID ha afectado y es de mayor gravedad en pacientes neumópatas o en pacientes con problemas inmunológicos, entonces, o en pacientes cardiópatas. Entonces, probablemente lo que causó esa hipertensión pulmonar, ya sea de grupo 2, de grupo 3 o hipertensión arterial pulmonar, sea un factor de riesgo para los pacientes presentar una infección por COVID de mayor severidad. Entonces, no sé si exista una correlación específica a nivel celular en la expresión genética de los receptores, la expresión de los receptores a nivel de la superficie celular, pero sí, los factores que pueden producir hipertensión arterial pulmonar, hipertensión pulmonar de tipo 2 o hipertensión pulmonar de tipo 3 son factores de riesgo para el desarrollo de una infección por COVID más severa. Muy bien. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, pacientes con cardiopatía congénita con un cortocircuito izquierdo-derecho, ¿cuál es la presión arterial pulmonar máxima para que se pueda operar este paciente y cerrar los defectos cardíacos? Y si se tiene en cuenta otros parámetros. Una buena pregunta. En un paciente donde tenemos un cortocircuito izquierda-derecha y estamos pensando en una corrección quirúrgica, es una recomendación 1A si tiene una resistencia vascular pulmonar menor a 3 y una indicación 2A si tiene entre 3 a 5, más de 5 unidades GUTS de resistencia ya se contraindica la realización del procedimiento. Eso según la guía nueva europea que salió hace algunos meses, hace un mes creo, de cardiopatías congénitas. Perfecto. Aquí te hacen un comentario. Dice, cabe recalcar que no siempre es posible obtener una insuficiencia tricuspide, creo que se refiere al ecocardiograma, pero vemos signos indirectos de hipertensión pulmonar. Por tanto, debería ir al cateterismo derecho. ¿Qué te parece ese comentario? Eso es una parte que se menciona mucho y que está mencionado dentro de la guía de hipertensión pulmonar. Si un paciente, para que un paciente pueda ser medida la velocidad de regurgitación, tiene que tener algún grado de regurgitación, de insuficiencia tricuspide. Si el paciente no tiene nada, es la probabilidad de que tenga hipertensión pulmonar es baja, es baja. Claro. Ya si nosotros además tenemos otros factores, deberíamos descartar otras consecuencias hemodinámicas que puedan causar estos otros signos a nivel ecocardiográfico que nos sugieren hipertensión pulmonar, pero tenemos que saber que si no se fue posible la medición porque no hay una ingurgitación tricuspidia, difícilmente va a tener ese paciente hipertensión pulmonar. Ya otro caso es en donde no es posible medir o no es posible alinear el transductor con la insuficiencia tricuspidia. En ese caso, se recomienda realizar una medición después de inyectar suero con microburbujas para medir mejor el Doppler de la regurgitación tricuspidia, y en el caso de que mismo haya señales y no sea posible la alineación del eje del transductor, ahí sí tendremos que pensar en la posibilidad de cateterismo cardíaco derecho. Entonces, un poco para cerrar esta cuestión del cateterismo cardíaco derecho, no a todos se les realiza el gol estándar, te preguntan acá. Dice cateterismo derecho, pero ¿se podría considerar el diagnóstico clínico o realmente a todos los pacientes con sospecha se les debería hacer el cateterismo derecho? Yo sé que se ha hablado de esta cuestión, pero tratemos de cerrar esto porque yo personalmente pienso que es muy importante porque o puedes dar una idea de que todo el mundo debe entrar a cateterismo, que es un examen invasivo, o de repente a nadie se le debe hacer el cateterismo cardíaco por miedo a este examen. Lo correcto es seguir el algoritmo. Tenemos
primero una prueba no funcional como es el ecocardiograma. Si el ecocardiograma nos sugiere, tendremos que descartar patologías más comunes como son la hipertensión pulmonar de grupo 2 o hipertensión pulmonar grupo 3. Si nosotros estamos seguros que la hipertensión pulmonar es del grupo 3 o del grupo 2, no habrá necesidad de realizar cateterismo cardíaco derecho, porque tendremos un paciente, vamos a hacer en este grupo un examen invasivo. ¿Y para qué vamos a realizar ese examen invasivo? Si el tratamiento de estas patologías, de la hipertensión pulmonar en estas patologías, es el tratamiento de la patología base, entonces no se justifica. Ahora, si nosotros ya descartamos estas patologías, realizamos ahí una cintilografía, ventilación, perfusión para descartar una hipertensión pulmonar del tipo 4, tampoco tenemos una hipertensión pulmonar del tipo 4, ahí sí tendremos que ir al cateterismo cardíaco derecho. El cateterismo cardíaco derecho no es necesario para el diagnóstico de todas las hipertensiones pulmonares, pero sí es necesario para el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar. Para la hipertensión arterial pulmonar, como tenemos medicamentos cuyo costo es tan elevado y que tienen también efectos adversos, sí se necesita confirmar exactamente con cateterismo cardíaco derecho, además de que pueden tener efecto deleterio en otro tipo de hipertensiones pulmonares. Por eso es necesario confirmar en este grupo. Perfecto. Y cierro con una pregunta que me pareció bastante interesante. ¿Hay alguna consideración especial en la evaluación prequirúrgica de cirugía no cardíaca en pacientes con hipertensión arterial pulmonar? ¿Qué les podría recomendar? Sin lugar a duda, un paciente con hipertensión arterial pulmonar va a tener un mayor riesgo para cualquier tipo de intervención, principalmente relacionado con los procesos de ventilación y salida de la misma. Entonces, un factor de riesgo que tiene que ser tomado en cuenta, en lo posible estabilizar al máximo la patología que causó esa hipertensión pulmonar antes de la cirugía y comentarle al paciente los riesgos que pueden producirse en relación al problema de la hipertensión pulmonar de este paciente. Es un factor de riesgo que tiene que ser tomado en cuenta en la evaluación prequirúrgica de los pacientes. Y sobre todo la cuestión de los líquidos que manejan muchos cirujanos, ¿no? Porque a veces en cirugías de gran deporte se pasa bastante cantidad de líquidos y la hipertensión arterial pulmonar también puede ser una causa subyacente para que haya inclusive edema agudo de pulmón y sobrecarga derecha. Y dificulte la salida del ventilador, tenga más días de internación en terapia con las complicaciones propias que eso tiene que ver. Bueno, yo quería felicitarte, fue una charla realmente muy interesante, la has abordado de una forma muy académica, muy didáctica. No es fácil hablar de hipertensión arterial pulmonar, no es fácil entender, pero creo que lo hicimos muy bien y yo quiero felicitarte. Antes de concluir este curso, quería pasar unos pequeños anuncios con ustedes, hacer una invitación al primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular. Este es un congreso, como dice, interamericano, organizado por la Sociedad Interamericana de Cardiología y la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Es una experiencia bastante interesante con stands tridimensionales, charlas de gran calibre, asociadas a las jornadas internacionales de cardiología. Nuestro eslogan, educar para prevenir. Recordemos que la medicina más fácil, digamos, y la más certera y la menos costosa es la prevención. Este es un curso de modalidad virtual, abordarán temas muy importantes como las cardiopatías congénitas, hipertensión, cardiopatía, insuficiencia cardíaca, intervencionismo y por sobre todo prevención. El site que ustedes pueden entrar es cardioquito.com, www.cardioquito.com. Les invito a que se vayan inscribiendo de una vez. Tendremos profesores internacionales y nacionales de gran calibre. Yo les puedo mencionar varios de aquí, los conozco bastante bien. Todos son profesores de gran prestigio y creo que nos vamos a ser muy beneficiados nosotros como ecuatorianos. Tanto de Sudamérica como de Europa y por sobre todo también tenemos grandes profesores con el talento nacional que nos corresponde. Y pues no faltaba más, siempre hay que tratar de hacer ciencia y una de las formas es tratando de investigar, ¿no? Y nosotros vamos a tener un
un concurso de temas libres diferente, va a ser una modalidad de póster virtual. Recordemos que esto va a ser hasta el final del 31 de octubre, o sea, al final de este mes, en donde se van a dar los envíos, y la aceptación se va a hacer hasta el 13 de noviembre. Entonces, el envío de póster final debería ser hasta el 20 de noviembre. Vamos a tener premios muy interesantes. Yo les invito a que manden sus temas libres para que podamos hacer el seguimiento y el crecimiento de la ciencia en el Ecuador. Yo quiero darles las gracias por participar en este módulo de hipertensión pulmonar y les invito a que no se pierdan a la siguiente parte, que me hicieron varias preguntas, que es con respecto al tratamiento de la hipertensión pulmonar. Quiero agradecerte, Luis, quiero agradecerles a DMC también y la presencia de ustedes. Que tengan, por favor, buenas noches y que tengan un lindo descanso. Hasta la noche. Muchas gracias.